Muy buenas noches a todos los participantes, a todas las personas que están conectadas, esperándonos para dar inicio a este masterclass, el cual está siendo organizado por el Instituto para la Calidad. Le doy en esta oportunidad la presentación a José Carlos Flores Molina, nuestro director del Instituto para la Calidad, para que pueda dar inicio a este evento. Sí, muy buenas noches. Gracias, Lisette. Buenas noches con todos. Es un gusto estar esta noche, 21 de septiembre del 2021, con todos ustedes, promoviendo una temática que para nosotros es muy importante, es muy interesante, que es todo este futuro y presente que nos depara la inteligencia artificial y sus diversas ramas y sus diversas entradas, y que sin duda, querramos o no, transforma, cambia, nos desafía, ¿no? Nos plantea oportunidades, nos cambia el escenario del trabajo, del día a día, de la forma como aprendemos, de la forma como nos entretenemos y la forma como interactuamos de cara al cliente, y que sin duda para nosotros es muy importante porque esto va a marcar un cambio en la forma como eh, manejamos nuestros procesos y manejamos nuestros proyectos de cara a brindar una mejor calidad en los productos y servicios que brindamos. Por eso yo quiero simplemente agradecerles a ustedes por su participación, comentarles que nosotros somos el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos dedicamos a la capacitación, entrenamiento, consultorías de temáticas en las cuales creemos firmemente que son de beneficio para las personas, para las empresas, para las instituciones, porque finalmente nos permite generar un mayor bienestar, ¿no? Entonces, esta noche hemos comprometido y hemos convocado al ingeniero José Carlos Machicao Valencia. José Carlos Machicao es un experto nacional, es una persona que además ha decidido hace varios años atrás apostar por estas temáticas. Probablemente es uno, como se dice en inglés, los early adopters de este tipo de temas. Y siempre, en nuestro caso particular, hemos estado, cada vez que queríamos saber cómo van avanzando estos temas, el ingeniero Machicao es un referente. Yo quiero simplemente comentar que el ingeniero Machicao es ingeniero en inteligencia artificial para modelamiento complejo. Tiene una maestría, un Master of Science en la Universidad de Gales, en el Reino Unido. Es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del IEEE, la Association for the Advancement of Artificial Intelligence, la Computational Intelligence Society, el CIP, ABPMP, y tiene la especialidad de inteligencia artificial para el cuidado de la salud de la Universidad de Stanford. Además es certificado como Project Management Professional del Project Management Institute. Yo quiero nuevamente agradecerte, José Carlos, por estar con nosotros esta noche compartiendo conceptos, algunos de ellos generales, que varios de nosotros primera vez seguramente nos estaremos introduciendo, y otros específicos, y sobre todo va a ser genial el conocer tu experiencia, tus opiniones y el futuro que le ves a las aplicaciones, a estas aplicaciones en nuestro medio. Así que sin más, una vez más, gracias por estar con nosotros, José Carlos, esta noche, y los dejo a ustedes con el uso de la palabra del ingeniero José Carlos Machicao. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir
lo que hago. Y bueno, felizmente estamos con temas bastante interesantes y coincidentes, así que voy a intentar dialogar lo más ampliamente posible. Voy a utilizar un pequeño tiempo, tal vez media hora, para poder exponer una serie de ideas acerca de lo que me parece que se viene para la industria nacional, con un poquito de énfasis en inteligencia artificial y diría un poco más de énfasis tal vez en la utilización de Python, que es la herramienta que yo he elegido, ¿no? Les voy a compartir una presentación. Creo que se puede ver. Si me confirman. Ok. La idea entonces es compartirles algunas ideas, y esperando que pueda ser útil para poder vincular a cualquier dedicación que ustedes estén teniendo en cualquier profesión. De hecho, yo estoy intentando tratar de compartir el uso de inteligencia artificial para todas las profesiones. Es una tarea que yo me he propuesto, y es algo que sí me interesaría que todos interactuaran para poder validar algunas ideas o discutirlas, ¿no? Voy a ir directamente a presentar los temas. Una primera aproximación es lo interesante de que todas las, digamos, todas las industrias, todas las empresas, todas las organizaciones tienen una estructura que por lo menos considera procesos, ¿no? Procesos como base para poder implementar cosas, ¿no? Para poder producir, y todos esos procesos utilizan datos, ¿no? Entonces, eso es algo que de repente, de lo cual nosotros no éramos conscientes hace algunas décadas, o tal vez no de la importancia de los datos y la información, y poco a poco la información fue haciéndose más relevante, y ya vamos a ver por qué también me parece que, digamos, la importancia se ha ido enormemente a los datos y ya no tanto a la información y al conocimiento, y vamos a tratar de revisar por qué. Entonces, esa es una de las hipótesis que me interesa compartir con ustedes, ¿no? Pero, digamos, vamos a partir de una base, que es la estructura de procesos que tiene toda organización, ¿no? Entonces, esa es una base. La siguiente base sería, por ejemplo, la industria peruana. Creo que es una realidad a veces un poco triste, un poco retadora, ¿no? Ya incluso antes de la pandemia, la industria nacional estaba ya decayendo en su producción, y lo que quiero compartir en esta lámina es básicamente dos realidades, ¿no? Primero, que la evolución de la industria es lenta en el Perú, y de hecho ha tenido retrocesos. Y lo segundo es que nos quedamos en una agenda de producción que es bastante primaria, ¿no? O sea, si comparamos esta lista que ustedes ven a la izquierda, de las cosas que hacemos en la industria, con otros países desarrollados, digamos, es bastante diferente, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en la producción de materiales primarios, y por lo tanto, tal vez el reto de incorporar inteligencia artificial podría sonar como alejado, ¿no? Pero al contrario, creo que lo que puede hacer es hacernos aprovechar esta circunstancia del boom de la inteligencia artificial para poder incorporarla incluso a nuestros procesos de producción primaria, para poder acelerar la evolución de la industria. Esa es una primera idea que quería compartir, ¿no? La otra idea es esto lo estoy elaborando en una investigación, espero que
que podamos también conversar, o sea, si les surge curiosidades respecto a esto, también sería muy interesante conversar acerca de esto, ¿no? Lo que estoy tratando de expresar en esta gráfica son 4 columnas donde he intentado graficar cómo se distribuyen las competencias, especialmente las competencias cognitivas, entre el ser humano y la máquina. Es decir, si ustedes ven la columna azul a la izquierda, ustedes pueden ver varias competencias, ¿no? De todo tipo. O sea, por ejemplo, la fuerza física, el movimiento, la memoria, el raciocinio, la percepción, el estar enterado, la comprensión, inteligencia, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un listado de competencias de toda naturaleza, y en las columnas lo que he intentado graficar es cómo se distribuyen esas competencias a lo largo de la historia de las 4 revoluciones industriales entre el ser humano y la máquina. Por ejemplo, ¿no? En la parte superior izquierda de las columnas de la primera revolución industrial, el ser humano todavía vendía su fuerza física a las organizaciones para poder producir, ¿no? Y la máquina empezaba a ayudar, digamos, al ser humano en esa fuerza física. Con el tiempo, lo que ha ocurrido con la fuerza física es que prácticamente está depositada en la máquina. O sea, ya nadie hace fuerza física. O sea, probablemente tengamos algunos procedimientos que todavía impliquen fuerza física, pero ya nadie descansa en la fuerza física del ser humano para poder producir, ¿no? Bueno, eso que ha ocurrido con la fuerza física, con el movimiento, ha ido ocurriendo también con las competencias cognitivas. Por ejemplo, la memoria, el raciocinio, la percepción, etc. Entonces, lo que ha ido ocurriendo, si ustedes van viendo esas competencias, cómo se van trasladando a los algoritmos. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, la percepción. La percepción antes, en la primera revolución industrial, estaba totalmente a cargo del ser humano. Y con el tiempo lo que ha ocurrido es que la percepción está pasando a la máquina. Es decir, ahora tenemos cámaras, IP, tenemos sensores de movimiento, etcétera, ¿no? O sea, por poner solamente un ejemplo. Ahora, eso más o menos era bastante comprensible hasta la década pasada, que bueno, sí, los sensores podían efectivamente recibir señales y poder integrarse a la percepción y al estar enterado, etc. Pero ya era más difícil creer que un algoritmo pudiera comprender, que un algoritmo pudiera tener inteligencia, que un algoritmo pudiera tener reflexión. Y más difícil aún que pudiera tener identidad, introspección, meditación y conciencia, ¿no? Entonces, sin embargo, algunas de estas características ya empiezan a notarse, por lo menos a nivel técnico, en la descripción de estas competencias. Entonces, yo no voy a ahondar más, pero yo quería dejarles con esa idea primera de tratar de explorar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la participación de los algoritmos en la vida cotidiana? Como José Carlos decía al inicio, el director, ya la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y está tomando una posición, y no es para digamos, no es nada poco importante esa participación y esos roles que está jugando y que van, no sé si negativamente podríamos llamar que están invadiendo el rol del ser humano, o en todo caso que están asistiendo al ser humano. ¿Hasta qué punto eso va a llegar a poder comprenderse? Todavía está por verse, pero creo que es un reto interesante para poder articular los procesos de... Entonces, esa otra idea quería dejar, y por favor,
supongo que tendremos igual preguntas al final, pero yo más o menos voy a exponer hasta cierto punto. Ahí voy a preguntarles si quieren ver las demostraciones o los códigos o los simuladores, digamos, en medio de las transparencias para poder retomar y finalizar después. Y en ese momento conversamos. Pero, por favor, si yo no estoy viendo el chat ahora, pero si No te quieren ir haciendo preocupes, preguntas, José Carlos. Sí, en todo contestarlas. caso, lo que podemos hacer efectivamente es que los participantes puedan dejar sus consultas a lo largo de la exposición si desean a través del chat y cuando ya finalice, digamos, las podemos resolver y de acuerdo a eso, digamos, conversamos para ver si es que finalmente puedes mostrarnos lo que no comentas, ¿no? Genial, excelente. Entonces yo sigo. Esto que, digamos, ha ido registrándose como un evento casi silencioso, ¿no es cierto?, que es la transferencia. Claro, muchas películas lo han estudiado, digamos, de una manera un poco más de la ficción, pero en realidad, si uno ya empieza a analizar cómo los algoritmos han ido incorporándose a la vida, ¿no? Probablemente nos sorprenderíamos, ¿no? Entonces, ahora, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Yo estoy contrastando en esta lámina, digamos, el escenario con un mercado estable, que más o menos era viable en el pasado, y ustedes tal vez me digan, claro, en el pasado no, tampoco eran las cosas tranquilas, o sea, también había dinamismo, también había cambios, sí, pero esos cambios podían gobernarse mejor desde la autoridad que tenía una organización, una persona, un gerente, un director, o sea, había más posibilidades de estandarizar las realidades, de influir la realidad para que sea más uniforme. No sé si transmito la idea y me lo comentan en el momento en que empecemos a conversar, ¿no? Pero, digamos, era más posible estandarizar la situación. Entonces, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo del mercado estable, digamos, los precios sí variaban, por supuesto, pero digamos, variaban alrededor de un promedio. La experticia de los profesionales variaba, sí, pero, digamos, iba actualizándose de una manera cíclica. Los procesos, digamos, podían variar, pero no había la variación que hay hoy, en el sentido de que, digamos, ningún proceso ya se concibe que va a ser para siempre, sino que depende mucho de la innovación tecnológica, etc., ¿no? Entonces, bueno, terminando con digamos, el escenario de la izquierda, que sería el escenario estable, el análisis humano, o digamos la participación humana en los procesos industriales, productivos, era bastante viable, era bastante posible en términos de sus tiempos, es decir, yo sé que existían y existen todavía injusticias respecto a la dedicación del tiempo, la dedicación a la familia, o el poco descanso que tienen algunos trabajadores. Pero digamos, aún así era viable, ¿no? Hoy día ya la exigencia, lo vamos a ver en el otro escenario, pero es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, una herramienta como la hoja de cálculo también experimentaba esa tolerancia con, digamos, una hoja Excel, te tolera 3 millones de datos, empieza a colgarse al 1,5 millones, ¿no? Pero, digamos, más o menos puede tener una cantidad, digamos, moderada de información que puede contener, pero ya luego empieza a presentar problemas, ¿no? Entonces, hoy día ya no estamos en ese escenario. Hoy día estamos en un escenario de un mercado caótico, realmente caótico. El mercado es sumamente dinámico, además no tiene reglas muy estables, ¿no?
ya no es solamente que el mercado no es estable, sino que no tiene reglas estables. El conocimiento, lo que le llamamos know-how, no está ya basado en la memoria o en el registro de estándares, sino en el descubrimiento, en la innovación, en la creatividad o en la inventiva para poder resolver problemas, ¿no? Los procesos, por ejemplo, ya no hay, digamos, si bien es cierto en una industria yo puedo tener un manual de procesos, no sé si ustedes experimentan eso, pero en las consultorías que yo suelo hacer, encuentro que prácticamente ya no es tan importante como antes el manual de procesos, sino la continua actualización de esos procesos y la continua consistenciación de todos los procesos nuevos que se van incorporando o los que se van anulando, ¿no? Entonces, esto lleva a pensar que el análisis humano, es decir, la capacidad mental de un ser humano o de un equipo de seres humanos, ya no es tan viable como antes. Ya no es, digamos, ya no es cuestión de que yo contrato a 100 personas para que analicen los contratos, sino que esas personas ya van a tener un límite de capacidad mental para poder tolerar la enorme cantidad de información que está contenida en 200, 500 contratos. Entonces viene el planteamiento que, digamos, me hizo casi cambiar de carrera en algún momento, podemos comentarlo después, pero necesitamos nuevas herramientas, ¿no? Y los algoritmos son precisamente aquellas herramientas que pueden, de hecho, históricamente ya lo han estado haciendo, pero que pueden tolerar esa transferencia de funciones del ser humano hacia algoritmos, ¿no? Que no necesariamente son solamente físicos, como la robótica, por ejemplo, sino que son también mentales, ¿no? Entonces, eso es lo que quería discutir también con ustedes en el momento en que tengamos ocasión de hacer, ¿no? Entonces, solamente para poner un ejemplo mucho más concreto, por ejemplo, digamos que yo tengo un proveedor que hace la entrega de algo, de un fluido, y ese fluido tiene que dispersarse dentro de un proceso, ¿no? Y ese proceso se le mide la temperatura, el ser humano es capaz de llevar el control de esa temperatura, etc. Hoy día, no solamente los proveedores tienen un laberinto que atravesar por el tráfico, por las condiciones del mercado, porque hay una alta rotación de personal, pueden atravesar más accidentes, más riesgos. La entrada del fluido al proceso ya no es tan simple porque tiene que pasar por un circuito que está compartido con otros procesos. El registro de la temperatura tiene que transmitirse a través de una señal, y esa señal tiene sus propios tráficos, y hay los riesgos de, en este caso le puso el signo de radioactividad, pero digamos, cualquier otro riesgo que no necesariamente va a permitir que todo esto sea fluido, ¿no? Entonces, ¿por qué ha ocurrido eso? Digamos, no es, creo que la discusión no va a dar como para tener tiempo de conversar de dónde viene esa enorme complejidad, pero algo que sí les puedo afirmar es que esa complejidad y esa incertidumbre está creciendo, ¿no? Y incluso se está acelerando. Entonces, esa es otra de las ideas concretas que quería que usemos de base, ¿no? Entonces, bueno, otra demostración, José Carlos decía, hacía mención de la gestión de proyectos, por ejemplo, ¿no? El 2018, que no está tan lejos, teníamos una estructura de la gestión de proyectos que era bastante canónica, que era bastante estructurada, bastante rigurosa, ¿no? Había dominios, el proyecto, el programa, el portafolio era un conjunto de programas y proyectos, etc. Y todos los procesos tenían entradas, salidas, y podíamos tener esa concepción. Y hoy día, la guía que han publicado hace pocas semanas, ¿no? Hoy, el 2021, tenemos otra configuración completamente distinta. He estado estudiando y justamente estoy utilizando inteligencia artificial para poder analizar y extraer los textos de una manera estructurada
para poder entender las vinculaciones que está proponiendo, ¿no? Entonces, esa es otra demostración de los retos que se están planteando, ¿no? Tres ejemplos muy sencillos, como para que ustedes de repente encuentren algunos puntos de contacto con los casos particulares que ustedes tienen. Pero, por ejemplo, me he enfrentado a algún caso en que una empresa de aire acondicionado que vende equipos por mucho tiempo, tiene un equipo de ingenieros que hace los diseños. Llega un momento en que la competencia ya empieza a llevarse al mercado porque ya no alcanza el tiempo de los ingenieros como para hacer todas las ofertas que hay para hacer en una semana o en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, terminan, digamos, tensionando la existencia de una organización a veces porque el tiempo de los ingenieros ya no es viable, no es viable que calce con la demanda que tiene esa organización, y la competencia empieza a utilizar algoritmos, y entonces esta empresa se convierte en una empresa tensionada por la competencia, por la falta de mercado, ¿no? Otro caso en el cual he participado en un equipo es, digamos, el caso del mercado de la papa. El mercado de la papa es muy interesante porque en el Perú, felizmente, tenemos una diversidad de especies tremenda, tenemos muchos centros de producción, pero lamentablemente el precio es muy sensible digamos, a la estructura general del mercado. Es decir, si la sierra produce muy poco y la costa produce mucho, los precios se desordenan rápidamente en determinadas épocas del año. Entonces la pregunta es, ¿el Estado o alguna entidad controladora tiene la capacidad de estar analizando manualmente todo eso, digamos, de una manera rápida y oportuna para que los productores tengan ocasión de saber cuál sería un calendario idóneo que es técnicamente viable en la realidad biológica, en la realidad ambiental, en la realidad económica, ¿no es cierto? O sea, todo eso implica una complejidad enorme, ¿no? Nosotros hemos diseñado una red neuronal que nos ha permitido comprender la complejidad de ese mercado y sus comportamientos. Otro aspecto es en un hospital, por ejemplo, es muy difícil balancear la dedicación de los profesionales, porque hay una enorme cantidad de especialidades y una enorme cantidad de patologías. Entonces, para poder compatibilizar la demanda con la oferta, ¿no? No es fácil hacerlo, y creo que una de las cosas que está haciendo colapsar muchas veces el sistema de salud, lo hemos visto con el COVID, pero eso no quiere decir que no exista el problema en otras patologías. Es impresionantemente complejo, ¿no? Y eso, sin embargo, sí es posible descubrir patrones de comportamiento del sistema completo, y para eso nuevamente la inteligencia artificial está ayudando fuertemente, ¿no? Obviamente, digamos, de cada uno de estos salen retos, pero lo que quería resaltar en esta diapositiva es fundamentalmente la posibilidad de hacer modelos. O sea, si yo tengo el reto de que yo necesito equilibrar la articulación de los recursos humanos de una organización, entonces puedo hacer un modelo que me permita hacer una contratación más rápida, o en el caso de los hospitales puedo hacer un modelo que sea un predictor de patologías en función de la época del año, de la geografía, de las características culturales, de los patrones de comportamiento de los ciudadanos, etc., ¿no? Entonces, esas cosas son posibles hoy día, y implican algo de lo que hemos estado conversando un poquito más antes, en algunas diapositivas atrás, sobre el uso de esta transferencia que estamos haciendo a los algoritmos de funciones que antes pensábamos únicamente humanas.
Entonces, lo que ha ocurrido, y esto es el sustento a donde estoy tratando de llegar, es por qué yo, bueno, en mi caso yo, pero por qué muchos profesionales están optando por refrescar su capacidad de programación. Después vamos a discutir por qué yo no creo que haya que necesariamente programar, sino que hay que acercarse al código y a alguna herramienta que nos permita modelar y utilizar los algoritmos con toda la profundidad que necesitan, ¿no? Hacia ahí estoy llegando. Yo quiero sustentar por qué todo profesional tiene que manejar una herramienta parecida a Python y por qué también no es necesario que esa capacidad sea de programación. Ahí voy a llegar, pero la base de eso es que los datos sean universalizados. O sea, antes los datos venían, no sé, para enterarse de las noticias, uno compraba el periódico o prendía la radio, ¿no? Pero hoy día simplemente yo puedo ver una pantalla en un edificio en la calle, puedo ver un video, puedo ver mi celular, puedo escuchar un audio, etcétera. O sea, no solo para las noticias, sino para cualquier cosa, digamos, por ejemplo, ¿no? Se está haciendo patrones de transferencia a los algoritmos del mantenimiento predictivo de las máquinas en función a los sonidos que genera cada equipo, ¿no? Entonces, se graba el sonido que tiene un equipo cuando funciona bien, cuando está afinado, y se graba el sonido cuando no está afinado o cuando tiene determinado problema. Y en función de los patrones de sonido se puede predecir qué le está ocurriendo al equipo. Entonces hay una serie de estrategias que se están haciendo, y esa es más o menos antigua, pero debido a la gran diversidad de formatos de datos, ¿no? Esa capacidad, digamos, lo que brinda la inteligencia artificial o sus herramientas, es la capacidad de procesamiento de esa información. Entonces, una de los grandes descubrimientos que ha habido es la posibilidad de vectorizar esa información. Es decir, una imagen, un sonido, un cuadro, una tabla o los números mismos se pueden vectorizar. Y se usa una herramienta que se llaman tensores, que es una herramienta matemática, que son básicamente casilleros para vectores, pero dinámicos, es decir, donde los valores se van ajustando en función a las tensiones que generan entre el origen y el destino de ese tensor, ¿no? Entonces, son como casilleros de valores que le dan forma a un vector, pero permiten su alteración de valores. Y esto es lo que ha permitido que el cambio, digamos, tal vez estoy metiendo un concepto un poquito matemático ahora, que es que, digamos, la inteligencia artificial no está tan basada, o sea, nosotros de repente vemos la parte más del efecto final, ¿no es cierto? Pero dentro de la inteligencia artificial no hay tanta magia, sino que lo que hemos logrado es que precisamente a partir de estas herramientas tensores, somos capaces de hacer que el algoritmo se automodele. Es decir, que a partir de la data que va recibiendo, no solo se quede con la forma que el ser humano le dio al algoritmo, sino que el algoritmo se vaya mejorando a sí mismo para que procese esos datos que va recibiendo de una mejor forma, ¿no? Eso es, digamos, está bajo el concepto de computación evolutiva, de inteligencia computacional, tiene una serie de nombres y se quedarían perplejos de la cantidad de disciplinas que están juntándose, desde la neurociencia hasta la ciencia cognitiva, etcétera, pasando obviamente por matemáticas, por informática, etcétera, pero es impresionante la cantidad de disciplinas que se está utilizando para poder perfeccionar la capacidad de hacer esos modelos, ¿no? Entonces, ese es
una de las esencias de la inteligencia artificial. Obviamente, a partir de esa capacidad de hacer modelos, esos modelos tienen diferentes formas, entonces quienes estén interesados podemos conversar hacia el final de repente o en cuanto hagan preguntas acerca de los tipos de redes neuronales. Entonces ha dado origen a una serie de redes neuronales, algunas de las cuales les estoy mostrando aquí, pero digamos, incluso muchas de estas que están en la lámina, acabo de darme cuenta que ya van quedando atrás porque ya no son tan potentes como otras arquitecturas nuevas. Y a la derecha ustedes están mirando la arquitectura de una red convolucional, que es la que se usa para, inicialmente se usaba solamente para imágenes, pero hoy día lo que se hace es estructurar la data que se encuentra en una imagen que ya tiene una estructura visual, ¿no es cierto?, más o menos con ciertos patrones, como color, posición del píxel, etc. Y se va estructurando a través de formas, entre comillas, geométricas, que van procesando la información de una manera mucho más rápida que las redes planas. Bueno, vamos a ver de eso en un rato. Entonces, con eso yo quería darles una pincelada inicial de, digamos, de qué se trata Python. Entonces, ¿por qué es esto que yo les propongo, ¿no? Esta realidad que yo les estoy tratando de describir, ¿por qué necesitaríamos aproximarnos a una herramienta como Python? Entonces les describo rápidamente de qué se trata un lenguaje de programación en general, ¿no? Pero también Python. Tiene tres conceptos que a mí me parecen fundamentales. Por si acaso nunca he encontrado una descripción como esta en un libro, digamos, pero me parece que puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos compartir un paisaje con alguien, ese compartir el paisaje es un comando que nosotros queremos implementar. Y para eso podemos usar algo que en programación se le llama librería, pero en realidad es una herramienta, ¿no? Como por ejemplo una máquina de fotografiar, una cámara, que puede estar incorporada o no en el celular. Usamos esa cámara como instrumento, como herramienta, para poder compartir esa imagen, y luego la compartimos y generamos valor cuando alguien ha recibido ese paisaje y puede apreciarlo igual que nosotros, ¿no? En programación es bastante similar. El comando, por ejemplo, queremos importar un archivo, para eso usamos una librería, que en este caso una de las más conocidas se llama Pandas, y usamos esa librería, que es una herramienta que otras personas han fabricado y que puede ser usada en Python, y generamos el valor de poder analizar esa data en el lenguaje Python, ¿no? Que es una plataforma en la cual nosotros podemos operar esos algoritmos. Acá es bastante, digamos, es bastante largo enterarse de esto. Hacer este diagrama, por ejemplo, poder hacerlo con libertad, me ha tomado unos cuantos años, ¿no? Poder hacerlo así con fluidez, pero, digamos, les oriento más o menos de lo que yo he aprendido, ¿no? O sea, fundamentalmente Python es un lenguaje que me permite traducir, que me permite operar algoritmos, pero no puedo operarlos directamente con Python, ya no es posible. Necesito librerías estructuradas. Entonces, esas librerías se llaman, por ejemplo, he puesto dos de las que yo uso, TensorFlow y PyTorch, pero digamos, son herramientas, ¿no? Son manejadores de redes neuronales. Y con eso, y el conocimiento que me da lo que yo pongo arriba, que son las arquitecturas de redes neuronales, que son las que vimos hace un rato, es que yo puedo operar algoritmos bastante complejos, ¿no? Y luego tengo las plataformas donde puedo hacerlo, que son, por ejemplo, una plataforma que sí tengo que instalar en mi máquina, como Anaconda, que me permite manejar Python, o también puedo manejarla desde Drive. Es decir, yo puedo abrir mi Drive, les voy a enseñar en un rato, yo puedo abrir Drive y crear un archivo de Colab que corre el Python directamente en Drive.
directamente online, ¿no? Entonces ya no necesito bajar nada a mi máquina y puedo operar todas estas librerías y algoritmos. Y bueno, existe, por ahora voy a cortar esto, pero existe los TPUs, GPUs y CPUs, que son evoluciones que han hecho a partir del CPU, que es este, eh, la unidad de procesamiento básica, ¿no?, que había, y hoy en día ya existen la Graphical Process Unit y la Tensor Process Unit, que son como que el hardware se ha ido adaptando a esta necesidad de usar tensores y ha permitido mayores velocidades, ¿no? Entonces, es alguna nomenclatura que sí valdría la pena conversar, sobre la cual valdría la pena conversar, ¿no? Bueno, en la galería de lo que se puede mostrar, obviamente no tengo todas estas demostraciones, pero sí podemos visitar alguna, pero incluyen operaciones con tablas, articulación con bases de datos en casi cualquier formato, hacer extracciones de la web, automáticas, hacer gestión de textos, análisis de la bolsa de valores, creación de aplicativos, analizar lenguaje, eh, obviamente a manejar, modelar y entrenar redes neuronales, o visualizar datos. Algunas de las cosas interesantes de Python es que se adapta a muchos tamaños de data, muchos formatos, y puede conversar con muchas configuraciones conceptuales. Es decir, yo puedo utilizar algoritmos que manejan lenguajes, puedo utilizar algoritmos que manejan imágenes. Entonces es muy flexible en ese sentido, y tiene algunas ventajas respecto a otros lenguajes de programación, ¿no? La gran ventaja económica es que es gratuito y permite colaboraciones externas, y la gran ventaja, digamos, corporativa es que se puede compartir, y eso permite hacer proyectos colaborativos, ¿no? Bueno, yo con esto yo creo que dejaría para la discusión. Simplemente tenemos en agenda conversar, por ejemplo, de las nuevas tendencias de inteligencia artificial como reinforcement learning, que se hace en base a simulaciones de agentes que aprenden sin data. O sea, esto podría ser interesante para ustedes. Entonces podemos visitar el concepto en un rato. Tengo una simulación muy simple en Excel, que la podemos ensayar. Lo otro es que estoy tratando de aplicarlo a plantas industriales, estoy tratando de aplicarlo a predicción de riesgos. Acá estoy regulando la temperatura con un pequeño algoritmo que aprende cómo regular la temperatura en función de cómo encuentra la temperatura de un fluido, etc. Entonces, yo el mensaje con el que quería dejar, y con eso pasar a la parte de conversación, es, digamos, las soluciones tradicionales han tratado de, digamos, reaccionar rápidamente ante este cambio de complejidad, ¿no? Ante el incremento de complejidad, de incertidumbre. Las herramientas clásicas dicen, bueno, si tenemos más exigencia, entonces hay que incrementar personal, hay que hacer que hagan los cálculos más rápidos, hay que hacer que duerman menos, hay que incrementar el volumen de datos, hay que comprar más software, ¿no es cierto? O sea, las tendencias que nuestra cultura tradicional nos hacen tomar como decisión son bastante vinculadas a la forma de pensar antigua, ¿no es cierto? En cambio, digamos, todo ese incremento, el modelar matrices, el tratar de estandarizar en exceso, ¿no? O sea, siempre se debe estandarizar, pero digamos, tratar de regular la realidad, ¿no? Ya está quedando atrás, ¿no? Entonces, hoy en día existen modelos tanto predefinidos como las redes bayesianas, la dinámica de sistemas, la programación dinámica, etcétera, y obviamente las redes neuronales, todas estas arquitecturas, el reinforcement learning,
que ya adoptan, o sea, han adoptado la complejidad como parte de su diseño. Entonces, no son herramientas tradicionales que se amplían o que son más grandes, ¿no? Sino son herramientas de otra naturaleza, ¿no? Eso es lo que quería conversarles, y precisamente un manejador de eso es precisamente el lenguaje de programación Python, ¿no? Que es digamos, sería el traductor entre una plataforma de traducción entre algoritmos y seres humanos, ¿no? Las conclusiones que yo dejaría, vamos a conversar todavía, pero ha cambiado la estructura conceptual de cómo hace la industria. Ya no es el ser humano el único que implementa acciones y decisiones. La racionalidad humana no alcanza para la complejidad de la realidad. Ha habido una transferencia, y luego esa transferencia se está alcanzando a las funciones cognitivas, y ahí está sembrando su rol la inteligencia artificial. Y entonces lo que yo les dejaría como mensaje es, bueno, conviene aprender Python, así como aprender francés o aprender árabe. No. O sea, no conviene aprender Python. Lo que sí conviene es aprender cualquier técnica, analizar imágenes, identificar caras, optimizar el proceso industrial, etcétera, usando Python o usando cualquier lenguaje de programación que tenga las características suficientes para manejar algoritmos. Entonces, uno de ellos es el que puede manejar algoritmos complejos, que es Python, y va a permitir pensar conjuntamente los algoritmos entre, digamos, entre el fuerte impacto de la inteligencia artificial y las tareas nuevas que le corresponden a los profesionales humanos en esa perspectiva. Bueno, yo lo dejo ahí por ahora, entonces quedo disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Voy a tratar de revisar el chat, si hay preguntas. Sí, José Carlos, te comento, tenemos una pregunta. En realidad, saber si es que es posible que Google Collaborate, supongo, ejecute el código de Python automáticamente a una hora determinada, y que si es que esto se ejecuta desde la nube y de forma gratuita. Sí, en realidad sí, si uno deja abierto un archivo de Colab y lo programa con una librería de manejo que te permite manejar tiempos, eventualmente sí se podría. El problema con Google es que, como regala esa capacidad de manejo de algoritmos desde sus servidores, en cualquier momento te puede cortar. Entonces, por ejemplo, yo utilizo Colab usando tarjetas gráficas disponibles en Google, ¿no? Para poder correr redes neuronales. Y al principio me pasó que es que yo dejo, no sé, 2 horas y media una red neuronal entrenando, ¿no? Una red neuronal, y a las 2 horas Google declaró que ya no está disponible su servidor, y entonces lo corta, ¿no? Entonces, con las herramientas gratuitas, claro, no, en realidad, como nosotros no pagamos ese servicio, entonces, en realidad tienen derecho de hacerlo así, ¿no? Y es más, lo advierten, etc. Pero ese es el problema con Colab. Lo que sí se puede hacer, y puedo mostrar, si es que nos alcanza el tiempo, pero por ejemplo, se puede hacer aplicativos web, y lo que se hace es que uno almacena el código Python en un servidor digamos, una plataforma que almacena y opera el código de Python dentro de un aplicativo. Y ese aplicativo ya uno paga el servidor de ese receptor, y el código Python corre ya en ese servidor. Ya no necesito depender de esa, digamos, de que esté abierto mi archivo de Colab, o
Entonces sí, cada vez más antes sí era mucho más difícil hacer aplicativos. Me acuerdo de haberme enredado con lenguajes como Flask o Django, y bueno, lograba publicar mis aplicativos, pero ahorita hay herramientas como Streamlit, por ejemplo, que te permiten directamente publicar códigos, digamos, cargar el código desde tu máquina o desde GitHub y inmediatamente se operacionaliza el aplicativo. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, José Carlos. Acá también nos ha surgido otra de parte de Harold. En este caso es, ¿cuál ha sido una de las aplicaciones de algoritmos, modelos de inteligencia artificial que haya impactado más? Bueno, una de las más emblemáticas es el descubrimiento en medicina, digamos, en el 2015, si no me equivoco, 2016, un algoritmo, digamos, reunieron a los mejores médicos de ceguera, que estudiaban la ceguera y curaban, o bueno, prevenían la ceguera, y a partir del descubrimiento de un determinado, del estado de un determinado nervio del ojo, se podía prevenir la ceguera a tiempo, ¿no? Pero claro, no alcanzaban el número de doctores, de médicos que podían hacer ese análisis, y el algoritmo de Google, que en ese momento implementó una red neuronal que permitía analizar la condición del ojo previniendo la ceguera, logró identificar no solo las falencias que estos doctores habían identificado, sino 10 veces más, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos no veían el detalle de la coloración o la geometría que un algoritmo se puede ver, ¿no? Entonces, eso fue una de las más emblemáticas que se implementó, pero hoy día hay muchas más. De hecho, el descubrimiento de la estructura de la proteína, de las espigas del COVID, fue descubierto por algoritmos, ¿no? De otra manera no había podido ser implementable la vacuna, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta a Luis. Sí, de todas maneras, gracias. Gracias, Jara, por la pregunta. Gracias igualmente, José Carlos. Me parece que, a ver, en todo caso, hago nuevamente la consulta. Si tuvieran alguna duda adicional que quieran realizar, directamente a José Carlos Machicao, justamente tenemos el agrado de disponer de su tiempo en los minutos que nos quedan. A ver, acá tenemos otra consulta aparte de Javier Sotomayor. Si hay algún aplicativo que prevea en una fábrica, desde el diseño de producto hasta su distribución final, cómo afecta al medio ambiente, digamos, como por ejemplo las emisiones de dióxido de carbono. No estoy entendiendo muy bien. A ver, en todo caso, si Javier, no sé si deseas aperturar tu micrófono para que nos expliques un poco. Javier, ¿nos escuchas? Si no, en todo caso, Sí, ¿sí? sí, la pregunta está dirigida a saber si tienes un aplicativo, digamos, como los mencionados, ¿cómo es que dado ya el control que se está haciendo en todo el mundo con respecto al calentamiento global, cómo podemos interrelacionar tanto la fábrica como la fábrica del mundo, desde el diseño del producto hasta su distribución final, cómo determinas cada componente, cada proceso, cómo afecta, digamos, en cada componente el CO2 que contiene o va a expelir en el medio ambiente. Entonces, digamos, si estamos llegando a lo que el planeta puede soportar o llegar a la meta que se definen dentro de las conferencias internacionales, hasta dónde podemos llegar. Ahí son mis preguntas. Ya, interesante.
Bueno, precisamente eso me permite de repente completar lo que había dejado pendiente, que era el hablar de reinforcement learning, que es precisamente casi el concepto que tú has descrito, ¿no? El aprendizaje por refuerzo lo que hace es, digamos, dado que un agente como esta rana, digamos, está inmersa en un entorno, ¿no?, donde puede haber huellas, puede haber camiones que pueden pisarla, hay alimento como moscas, o hay, digamos, amenazas como serpientes. Esto se puede llevar perfectamente, por ejemplo, a una configuración de la viabilidad del mundo o de la sociedad respecto del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes una serie de elementos que pertenecen a un entorno, y el agente lo que hace es entrenarse, o mejor dicho, simular millones de veces esa configuración. Y entonces se usa un concepto que se llama recompensa, que sería precisamente, por ejemplo, la viabilidad del planeta, ¿no? Entonces, si tú estableces como recompensa la viabilidad del planeta, tú puedes descubrir qué patrón de comportamiento de las industrias podría ser el óptimo. Ya, o sea, entiendo que tú te estás refiriendo, como casi todos los que estamos preocupados por el medio ambiente, a esta enorme dificultad que hay para encontrar el justo medio, ¿no es cierto?, de cuánto debemos mantenernos produciendo, pero al mismo tiempo, de repente, cómo que eso no dañe el medio ambiente, de manera que ya en el futuro, de repente, ya no seamos capaces ni siquiera de vivir, ¿no?, en un entorno saludable. Entonces, esos justos medios se encuentran a partir de simulaciones. ¿Qué es lo que permiten los algoritmos? Que hacer millones o trillones de simulaciones que nos permiten encontrar el, el mejor camino para hacer algo, ¿no? O sea, esto se usa sobre todo para los esquemas que tú has descrito, pero también, por ejemplo, yo lo mencionaba en torno a la temperatura, por ejemplo, de un proceso industrial, donde también se puede hacer regulaciones, ¿no? Y ya no participa el ser humano, es decir, el ser humano lo que puede hacer es describir el entorno y describir las reglas del entorno, pero ya el algoritmo es el que descubre el mejor camino para poder ejecutarlo, ¿no? Gracias. Muy interesante su respuesta. Muy buenas noches, una consulta. Sí, claro, Adelante. coméntanos. Leonardo, Bien. coméntanos. Sí, buenas noches, muchas gracias, José Machicao, por el tema, por la exposición. Me pareció muy interesante la primera lámina, o una de las primeras en la que muestra los aspectos físicos y cognitivos, cómo iba modificándose desde la primera revolución industrial. Bajo este escenario, ¿cómo sería el organigrama estructural de en una cuarta revolución industrial en una empresa, en una organización en general? Porque no todos van a empezar a estudiar Python, ni ser expertos en inteligencia artificial, y cómo se va a reacomodar toda la estructura organizacional, ¿no? Esa era Sí. la consulta. Es muy interesante tu pregunta. Bueno, en principio, uno de los aspectos que sí hay que entender es que ya nadie va a poder estar ajeno a la inteligencia artificial. Obviamente, como tú bien dices, no todos van a programar algoritmos, no todos van a modelar algoritmos, pero también la inteligencia artificial va a empezar a comunicarse mejor con el ser humano, con un ser humano que no modele redes neuronales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto que el estudio de la ética de la inteligencia artificial lo que está haciendo es que, por ejemplo, los países tengan normas mediante las cuales se obligue a que los algoritmos tengan una capacidad comunicacional. Ahorita creo que vale la pena, voy a dejar de compartir esta ventana y voy a mostrarles rapidito. No sé si
Voy a hacerlo rápido. De repente no van a verlo con toda la con toda la vistosidad que se pueda, pero si me confirman, sí creo que están mirando una pantalla negra, ¿no? Este, Sí. por ejemplo, es un código de Python que yo uso. Lo que estoy haciendo es importar un modelo que ya está entrenado y le pongo un texto. Por ejemplo, solamente para que lo vean, con el objetivo de brindar a más jóvenes la oportunidad de acceder a la educación superior, etc. Solamente le pongo el texto, como el algoritmo ya está entrenado, entonces le pongo unas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde se va a estudiar? ¿Y qué ciudades están involucradas? Y el algoritmo, sin necesidad de ninguna participación humana adicional, ¿no? Está entrenado, responde, digamos, ¿cuál es el objetivo? Brindar a los más jóvenes la oportunidad de acceder a la educación superior. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes que cursan quinto de secundaria. ¿Dónde se va a estudiar? En tal local. ¿Qué ciudades están involucradas? Lima, Arequipa, Chimote, Chiclayo. O sea, puede ser incluso incompleto, pero lógicamente ya hay una cierta capacidad de comprensión, ¿no? Entonces, esto ya te lo puedes bajar de internet. Entonces, no es tanto que Python es un lenguaje demasiado complicado, o sea, sí hay que saber un poco, pero mira, son 3, 6, 9, 10 líneas de código y ya tienes una respuesta, ¿no? Entonces, esto se va a ir, o sea, digamos, en pocos años, y de hecho podríamos hacerlo ahorita, pero digamos, en pocos años ya va a estar disponible un traductor donde tú puedas acercarte y decirle, ¿qué lógicas estás usando para poder tomar estas decisiones? Y el algoritmo, por esta normativa ética que está surgiendo, tiene que responderte. O sea, no, obviamente la parte técnica sí ya existe y es factible, ¿no? Pero ya por norma del país tiene que, digamos, cualquier herramienta de inteligencia artificial tiene que ser capaz de comunicarse con un profesional o persona no experta en algo. Entonces, digamos, esa es una ruta que está tomando y se está conversando de eso. Y ya respecto al organigrama mismo, digamos, sí se está conversando la responsabilidad que tiene un algoritmo, pero sobre todo creo que hay que saber convivir. O sea, yo creo que ahorita ya estamos en un nivel en que tenemos que aprender a convivir armónicamente entre algoritmos y seres humanos y poder ser tolerantes con las capacidades que están siendo viables en los algoritmos, y vamos a tener que cambiar nuestro chip de cómo, un poco parecido a cómo hemos cambiado respecto a los animales, por ejemplo, cómo respetarlos más, etc. Algo parecido va a ocurrir y vamos a tener que hacer nuestro análisis de beneficio y costo y armonización, y creo que ese es un reto que viene, ¿no? Y viene fuerte. Y muy pronto, muy pronto. Genial, gracias, José. Tenemos otra consulta más de parte de Fidel. ¿Cómo se afrontaría el reto de estructurar los datos categóricos o cualitativos para su aplicación en el control de la industria manufacturera? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que este ejemplo que acabo de presentarles más o menos también responde a esa inquietud, ¿no? Que es, digamos, la mayoría de la data está desestructurada. O sea, como les contaba, no viene en el sentido de ningún algoritmo automático va a salir diciendo esta máquina está mal, ya se va a malograr, ¿no es cierto? O sea, va a venir en forma de sonido, va a venir en forma digamos, de fugas de aceite. Entonces, los algoritmos digamos, pueden ser entrenados para poder empezar a identificar esos patrones y creo que es una de las cosas más interesantes que viene para la industria, que es, ya no necesito que el ser humano esté estructurando la data, ¿no?
Por ahí tenía otro ejemplo, igual no va a alcanzar para mirarlo en detalle, pero por ejemplo, no sé si lo he puesto acá. Eh, bueno, tenía uno que, por ejemplo, con el que leo los periódicos, ¿no? Eh, yo le pongo, hago un algoritmo que me extrae los titulares y los subtítulos de 10 periódicos, con eso hago un resumen y ya me entrega al inicio del día, cuando necesito estar informado, ¿no? Entonces, digamos, lo que permite la inteligencia artificial es simplificar también la vida del ser humano, en el sentido de que ya no debe estar cargado en nosotros. Por ejemplo, un proyecto en el que estoy empezando a trabajar es el análisis automático de contratos. O sea, ya no tener que leerme todo el contrato, sino que saber qué condiciones están planteadas como un resumen, no como un resumen, sino como un extracto inmediato, ¿no? De un contrato muy complejo, ¿no? Ese es más o menos como las variables cualitativas se pueden estructurar. De hecho, tengo una publicación que de repente la encuentran googleando mi nombre, en una exploración que todavía es inicial, pero de identificación del conflicto, ¿no? En las noticias. Y eso también, una exploración que se está haciendo de cosas cualitativas, ¿no? Entonces está bastante en boga ahora. Uh-huh. Listo, ok, muchas gracias, José. Creo que con esto estaríamos cerrando ya nuestra ronda de preguntas, si es que no hay, digamos, alguna otra más que surja de último minuto. Igualmente voy adelantando igual agradecimiento a todos los participantes por su asistencia, igualmente también por su interés en esta nueva temática, igualmente a José Carlos Machicao por su tiempo y toda su disposición para apoyarnos e ilustrarnos en esta temática. Muchas gracias también, Marco. Están felicitándote también, José, por la exposición. A ver, tenemos una última ya para cerrar. ¿Podemos tener una más? Uh-huh. Sí, Sí. mira, tenemos, ¿se conoce alguna investigación que se esté realizando de Machine Learning con aplicaciones de ingeniería civil? Sí, en construcción se está usando mucho el boom que ha tenido las técnicas BIM, por ejemplo, para construcciones, de arquitectura, ingeniería civil. Lo que ha hecho es, por ejemplo, digamos, el vector de entrada sería las demandas que tú tienes de esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de hacer tú todo el diseño de vigas o de columnas, ¿no es cierto? Tú lo que puedes es entrenar una red neuronal para que identifique, yo no soy experto, pero digamos, por ejemplo, los puntos de contacto con el piso, la dureza o la rigidez del piso, las variables sísmicas, qué sé yo, y con eso la red neuronal estructure una propuesta de vigas y columnas, por ejemplo, no sé cómo le llaman, una retícula de travesaños y columnas, ¿no? Entonces, esas cosas sí se están ensayando. Yo lo he visto mucho más en ingeniería mecánica por mi especialidad, pero digamos, ya hay algoritmos que están ensayando diseños, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, digamos, un algoritmo no necesariamente te va a garantizar al 100% la idoneidad de un diseño, pero sí se está practicando. Digo porque en algún momento sí se hizo fórmulas, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que las redes neuronales son muy difíciles de plantearse en una fórmula. O sea, en eso hay una revolución en ingeniería, en el sentido de que ya la red neuronal ya no es expresable en una fórmula. En realidad es una fórmula muy, muy compleja, ¿no? De millones de términos y ecuaciones, ¿no? Pero ya no es expresable en una fórmula sintética, sino lo que hace es responderte. O sea, tú le dices, a ver, ¿qué harías si yo te planteo este terreno y esta sísmica, ¿no? Entonces te dice, yo haría
esta estructura, esta estructura. Entonces, en esa exploración, y también se está usando Reinforcement Learning, se está aplicando a todos los aspectos del diseño, ¿no? Y hay que simplemente filtrarle la variable de seguridad, ¿no? Y entonces cada vez más, si tú le pones más datos a esa red neuronal, va a poder considerar cada vez más esas variables de seguridad, de idoneidad, y se está hablando ya de cómo pueden aprender, digamos, no solamente para entrenarse para una función determinada, sino que de repente ya pueda empezar a almacenar ese conocimiento y emplearlo para otras redes neuronales futuras. Eso es lo que se está discutiendo ahorita como inteligencia artificial general, ¿no? Pero bueno, eso está en plena evolución. Perfecto, está bien. Muchas gracias, José. Muchas gracias también por la última consulta. Creo que con eso estaríamos ya concluyendo. Nuevamente, igual agradecemos a todos por su asistencia, igualmente a José por su tiempo y disposición. Y bueno, en todo caso, agradecemos también el interés en estas nuevas temáticas que de todas maneras el Instituto para la Calidad está justamente bastante interesado en poder incorporar dentro de nuestro expertise. Así que igualmente los invitamos a estar muy atentos a los próximos eventos que estaremos realizando. Muchas gracias a todos y muy Muchas buenas gracias a noches. ustedes.